nacido bajo el nombre de Gayo Julio César Augusto Germánico, el que más tarde sería conocido por la historia como Calígula, fue concebido entre los ecos de grandeza militar y las intrigas palaciegas de Roma. Su infancia transcurrió envuelta en la gloria de su padre, Germánico, uno de los generales más amados del imperio, y en las sombras de una madre, Agripina la Mayor, ferozmente ambiciosa. Sin embargo, el fulgor de su linaje no bastaría para protegerlo del veneno de Roma, donde el poder no era una herencia segura, sino una bestia insaciable que devoraba a quien no supiera dominarla. Tras una juventud marcada por la sospecha y la vigilancia constante, Calígula ascendió al trono imperial en el año 37 después de Cristo, luego de la muerte de Tiberio. Al principio, su llegada fue celebrada con júbilo. El pueblo lo veía como el heredero legítimo de Germánico, el vengador de injusticias pasadas. Pero lo que en un principio pareció una nueva era de esperanza, pronto se tornó en una pesadilla inenarrable. Roma no había visto jamás una metamorfosis tan rápida y siniestra en el corazón de un gobernante. Al poco tiempo, Calígula se despojó del disfraz de emperador benévolo y mostró su verdadero rostro, un tirano despiadado, un demente envuelto en las ropas de un dios viviente. Su gobierno se tornó un desfile grotesco de excentricidades, caprichos sangrientos y excesos sin límite. Ordenó construcciones absurdas, como puentes flotantes que cruzaban bahías solo para caminar sobre ellos como un semidios, convirtió el Palacio Imperial en un teatro de orgías y humillaciones públicas, y convirtió al Senado en una marioneta de su sadismo, obligando a sus miembros a adorarle, aplaudir sus absurdos y temer cada uno de sus gestos. Pero sus crímenes no se limitaron al espectáculo. Su locura era también un instrumento de terror. Mandó ejecutar a nobles y ciudadanos por los motivos más banales, o simplemente por diversión. Su risa acompañaba las agonías de los ajusticiados, como si el sufrimiento ajeno fuera para él una forma superior de entretenimiento. La sangre de inocentes manchaba los mármoles del Palatino con la misma frecuencia que el vino llenaba sus copas doradas. A medida que su reinado se prolongaba, Calígula comenzó a creerse algo más que humano. Se proclamó Dios viviente, mandó erigir estatuas con su rostro en los templos, y exigió sacrificios en su nombre. Incluso nombró cónsul a su caballo, Incitatus, una burla cruel al sistema político romano y una declaración abierta de su desprecio por cualquier forma de orden racional. Para Calígula, la lógica era una prisión, y él era el único con derecho a destruirla. Este emperador demente sumió a Roma en un estado de paranoia colectiva. Nadie estaba a salvo. La nobleza vivía con temor constante, los senadores eran vejados públicamente, los soldados obedecían sin cuestionar, y el pueblo, que en un inicio lo había adorado, comenzó a temerle como se teme a un dios vengativo y caprichoso. La ciudad eterna se convertía en un escenario donde el sufrimiento y el delirio eran el pan diario, y Calígula, el director de aquella obra de horror. Pero incluso los dioses falsos pueden sangrar. Y en las sombras del Palacio Imperial, comenzaron a gestarse pensamientos de rebelión. Entre aquellos que más cerca le servían, el odio crecía con cada humillación, con cada asesinato, con cada risa demencial. Los que alguna vez le llamaron César, empezaban a llamarle monstruo. Y el monstruo, pronto, descubriría que hasta las bestias más temidas pueden ser derribadas por una daga bien dirigida. La locura de Calígula no conocía tregua, y con cada amanecer, su demencia se hacía más peligrosa, más impredecible. Los muros del Palatino ya no contenían un emperador, sino un huracán de furia, delirio y megalomanía. El dios que se proclamaba eterno vivía cada vez más aislado, rodeado de aduladores silenciosos y traidores temerosos, que fingían sonrisas mientras ocultaban el odio en el fondo de sus miradas. Los últimos días de su vida fueron una espiral descendente de sadismo y desconfianza. En su mente enferma, las amenazas se multiplicaban en todas direcciones. Veía enemigos en cada sombra, conspiraciones en cada silencio. Comenzó a lanzar acusaciones al azar, ordenar registros, torturas, ejecuciones masivas. Los patios imperiales se tiñeron de rojo, y la tierra de Roma absorbía sangre sin descanso. Las listas de condenados se redactaban al azar, y bastaba una mueca de disgusto o un murmullo malinterpretado para sellar una sentencia de muerte. Calígula se complacía en presenciar las ejecuciones. Las convertía en actos teatrales, y en muchas ocasiones, él mismo dictaba cómo debía morir el condenado. Algunos eran decapitados frente al trono, otros crucificados en los jardines imperiales, mientras los asistentes eran obligados a aplaudir. Para él, cada muerte era una reafirmación de su poder divino, una prueba de que ningún mortal podía desafiarle.
La paranoia contaminó incluso su relación con la Guardia Pretoriana, el cuerpo de élite que debía protegerlo. Los oficiales ya no eran sus defensores, sino instrumentos desechables. Comenzó a burlarse de ellos en público, a castigar arbitrariamente a quienes no reían sus chistes o a quienes tardaban un segundo en obedecer. A Casio Querea, un veterano pretoriano de honor, lo ridiculizaba a diario, llamándolo débil, afeminado, un inútil. Lo obligaba a repetir órdenes con tono ridículo, a presentarse como si fuera un bufón. Mientras tanto, el Senado, ya reducido a una sombra de lo que fue, se arrastraba ante cada capricho imperial. Calígula exigía que se postraran ante él, como lo harían ante Júpiter. Mandaba cambiar las cabezas de estatuas de dioses por la suya, y ordenaba que se sacrificaran animales en su honor. La línea entre el hombre y la deidad se desdibujó por completo en su mente. Nadie sabía si sus decretos eran juegos macabros o leyes divinas, y esa incertidumbre se convirtió en un arma más temible que cualquier legión. Durante estos días de absoluto terror, incluso la familia imperial fue alcanzada por la tormenta. Su hermana amada, Drusila, ya muerta, seguía siendo venerada como una diosa. Pero su esposa, Cesonia, y su pequeña hija, Julia Drusila, no eran más que piezas en su tablero de vanidad. Aunque parecía tener cierta ternura por ellas, también las usaba como símbolo de su legado divino. Las mostraba en público como si fueran una trinidad impía, una nueva familia celestial romana. En lo profundo del palacio, los murmullos se hacían más densos. La guardia se reunía en susurros, los senadores intercambiaban miradas cargadas de desesperación, y algunos esclavos comenzaban a desaparecer misteriosamente. Se hablaba de redención, de justicia, de cuchillos escondidos y puertas cerradas. Calígula no lo sabía, pero la jaula de su propia locura comenzaba a cerrarse. Su reino de pesadilla se acercaba al ocaso, y sus últimos días, empapados de miedo y delirio, anunciaban el juicio que ninguna divinidad, ni real ni ficticia, podía evitar. En el corazón mismo del imperio, donde los mármoles reflejaban aún el brillo del sol sobre una Roma corrompida, la conspiración contra Calígula germinaba como una flor venenosa. No nació de un único impulso, sino del desgaste acumulado, del odio silencioso de decenas de hombres humillados, ultrajados, reducidos a piezas sin dignidad por el capricho de un loco coronado. Casio Querea, el oficial pretoriano que había sido repetidamente ridiculizado por el emperador, fue el primero en dar forma al plan. Calígula lo había convertido en objeto de escarnio frente a la corte, mofándose de su voz, de sus gestos, de su seriedad marcial. Cada broma era una herida, cada día bajo el mando de ese demente era una humillación más profunda que el anterior. Y lo que comenzó como rencor personal, se transformó en causa común. Otros se unieron a él, oficiales resentidos, senadores temerosos, nobles que veían en Calígula no un emperador, sino una amenaza viva contra todo lo que significaba Roma. La conspiración se urdió en secreto absoluto. Cualquier error significaría la muerte no solo de los implicados, sino de sus familias enteras. Las reuniones eran breves, oscuras, cargadas de tensión. Los participantes no hablaban nombres, sino señales. Sabían que el menor desliz los condenaría. El palacio imperial estaba lleno de oídos, y el monstruo tenía el olfato agudo para detectar traición. El plan no podía esperar mucho. Calígula, presa de su paranoia, ya sospechaba que algo se movía. Había hablado de purgas, de castigos ejemplares, y su mirada se detenía con frecuencia sobre aquellos que no aplaudían con suficiente entusiasmo. El tiempo era un lujo que los conspiradores no podían permitirse. Eligieron el día de los juegos. El 24 de enero del año 41 después de Cristo, Roma celebraría espectáculos públicos en el Teatro del Palatino. El pueblo estaría distraído, los soldados distribuidos, y Calígula, como era costumbre, acudiría a los pasadizos traseros del teatro para cruzar hacia el palacio sin mezclarse con la plebe. Era allí, en uno de esos corredores estrechos y mal iluminados, donde la trampa lo aguardaría. Las armas serían cortas, dagas fáciles de esconder bajo las togas. Los hombres seleccionados para el ataque debían ser certeros y rápidos, hombres sin temblor en la mano ni compasión en el corazón. No podían fallar. Si Calígula sobrevivía al primer golpe, su furia sería tan vasta que Roma entera ardería bajo su castigo. En la víspera, el aire se volvió espeso en el palacio. Algunos sirvientes percibieron la tensión, el nerviosismo inexplicable. Pero nadie dijo nada.
El miedo a Calígula era tan profundo que incluso quienes intuían la tempestad preferían el silencio. Mientras tanto, en su cámara, el emperador jugaba con su hija pequeña, ignorante de que su imperio de horrores estaba a horas de colapsar. Las sombras se alineaban. El monstruo, el dios falso, el emperador demente, estaba a punto de pagar el precio de su reinado de sangre. Roma contenía el aliento. El 24 de enero del año 41 después de Cristo amaneció como cualquier otro día en Roma, pero el destino había decidido que sería el último para el emperador Calígula. El teatro del Palatino hervía de expectación. Multitudes se congregaban en los graderíos para disfrutar de los juegos que el emperador había organizado, mientras los corredores internos del palacio se mantenían en penumbra, como si la propia arquitectura del imperio presintiera el crimen que allí se gestaba. Calígula, rodeado de un pequeño grupo de asistentes y miembros de su familia, decidió abandonar el espectáculo durante una pausa. Era costumbre suya utilizar un pasadizo subterráneo que conectaba el teatro con el palacio. Un corredor estrecho, de piedra húmeda y muros cerrados, aislado del bullicio exterior. Allí, el monstruo se alejaría de su público por unos minutos, ignorante de que se dirigía directo hacia el filo de la traición. Los conspiradores aguardaban en silencio. Casio Querea estaba entre ellos, impasible, la mano firme sobre la empuñadura de su daga. Las túnicas ocultaban las hojas afiladas, pero el odio las mantenía listas. Calígula se acercaba, riendo, acompañado por su esposa Cesonia, su pequeña hija Julia Drusila, y algunos guardias de confianza. Iba despreocupado, sin sospechar que en esa marcha trivial se sellaría su destino. Fue Querea quien dio la señal. Con un gesto imperceptible, los asesinos se abalanzaron sobre Calígula. La primera estocada fue rápida, certera, directa al cuello. El emperador, sorprendido, intentó retroceder, pero ya era demasiado tarde. Otro cuchillo se clavó en su pecho. Gritó, no de dolor, sino de incredulidad. «Estoy aún vivo», llegó a exclamar, según los cronistas. Pero nadie detuvo el ataque. Más dagas lo atravesaron, una tras otra, como si el acero fuera el único idioma capaz de silenciar al monstruo. Sus guardias, confundidos, tardaron en reaccionar. Algunos huyeron, otros intentaron intervenir, pero los asesinos eran numerosos y determinados. Calígula fue derribado al suelo, y allí, sobre el mármol frío del corredor imperial, su cuerpo fue destruido por la furia acumulada de años de abusos. Le hundieron las cuchillas más de 30 veces, hasta que su rostro quedó irreconocible, su carne desgarrada, su sangre formando un charco negro y espeso que empapó las sandalias de los presentes. El silencio posterior fue absoluto. Solo el goteo de la sangre y el jadeo de los asesinos rompían la quietud. El dios había caído. El tirano yacía deshecho en su propio santuario. Pero la furia de la venganza no terminaría ahí. En otra sala del palacio, su esposa Cesonia fue capturada. No hubo juicio ni deliberación. Fue asesinada de inmediato, su cuerpo desplomado a escasos pasos del cadáver de su esposo. La pequeña Julia Drusila, hija del emperador, apenas comenzaba a entender el mundo. Tenía apenas 1 año. Aún así, los conspiradores no dudaron. Temían que su sola existencia pudiera, algún día, ser símbolo de venganza o restauración. Uno de ellos la tomó en brazos y la estrelló contra una pared de piedra. La criatura murió al instante, su cuerpo sin vida cayendo junto al eco de su inocencia perdida. Roma no lloró a Calígula. Solo los esclavos más cercanos lloraron en secreto. En los corredores del poder, no hubo duelo, sino alivio. El emperador estaba muerto. Y con él, el miedo comenzaba a disiparse, dejando espacio para una nueva lucha, la del poder vacante. El rumor de la muerte de Calígula se esparció por el Palatino como una tormenta contenida que al fin estallaba. Al principio, el silencio fue absoluto, casi reverencial, como si nadie quisiera creer que el dios viviente había sido asesinado. Luego vino el caos. Algunos sirvientes huyeron despavoridos, pensando que el crimen había sido parte de un plan mayor y que Roma entera se alzaría en sangre. Otros cayeron de rodillas, no por pesar, sino por la liberación que sentían después de tanto tiempo bajo el yugo de la locura imperial. Los senadores, al enterarse, no lloraron al emperador.
En las cámaras ocultas del Senado, donde tantas veces se habían humillado ante sus decretos absurdos, donde habían fingido risas mientras sus colegas eran ejecutados por caprichos divinos, ahora se sentían liberados. Por un breve instante, surgió entre ellos la idea de restaurar la República, de cerrar el ciclo de los Césares y devolver a Roma su dignidad ancestral. Hablaban en voz baja, temerosos aún de que fuera una trampa, de que Calígula se levantara del suelo como una bestia inmortal para castigar su osadía. Pero el cuerpo permanecía inerte. No había milagros. No habría resurrección. En las calles, el pueblo comenzó a enterarse. Algunos se mostraban incrédulos, otros celebraban en susurros, otros más simplemente se mantuvieron cautos. El terror había calado tan hondo en la conciencia romana que incluso muerto, Calígula inspiraba temor. Nadie sabía con certeza qué vendría después. La historia de Roma estaba escrita con sangre, y donde uno caía, otros se alzaban con hambre de poder. La Guardia Pretoriana, ese cuerpo militar que debía proteger al emperador, se dividió por un momento. Algunos apoyaron la acción de Querea, otros se mostraron indignados por la ruptura del juramento. Pero el vacío de poder era demasiado tentador, y pronto comenzaron a negociar con los senadores, buscando una figura que pudiera ocupar el trono. Fue entonces cuando, en medio del desconcierto, un hallazgo alteró el curso de los acontecimientos. Claudio, el tartamudo, el débil, el que siempre había sido burlado por su propia familia, había sido encontrado escondido tras una cortina en el palacio. La historia cuenta que lo hallaron temblando, creyendo que su fin también había llegado. Pero la guardia, deseosa de mantener la estructura imperial, lo sacó de su escondite y lo proclamó emperador. No por amor ni respeto, sino por conveniencia. El Senado intentó resistirse. Había quienes soñaban con la caída definitiva del Principado. Pero la espada aún era la ley más fuerte en Roma, y la guardia tenía el control de las armas. En pocas horas, Claudio fue investido con el poder que durante años le habían negado. Y así, mientras los cadáveres aún yacían tibios en los corredores imperiales, un nuevo emperador fue alzado por las mismas manos que habían destruido al anterior. La Roma que despertó al día siguiente no era distinta en apariencia. Los templos seguían en pie, las calles llenas de ruido, el pueblo ocupado en su vida cotidiana. Pero en el corazón de la ciudad, el miedo comenzaba a disiparse. La voz de Calígula, su risa sádica, sus decretos absurdos y su rostro en los templos, desaparecerían con el tiempo. Solo quedaría el eco, el recuerdo deformado por el horror, la cicatriz de un reinado enloquecido que dejó a Roma tambaleando, pero no vencida. Tras la masacre, cuando el eco de los gritos había sido devorado por el mármol del palacio, y la sangre comenzaba a coagularse sobre las losas del pasadizo imperial, el cuerpo destrozado de Calígula yacía abandonado. Su figura, irreconocible por las heridas, se había reducido a un amasijo de carne y tela ensangrentada. El dios autoproclamado había sido devuelto a la materia que tanto despreciaba, un cadáver sin honra, sin altar, sin voz. Durante horas, nadie se atrevió a tocarlo. Los conspiradores, tras consumar el acto, se dispersaron con rapidez, temerosos de que la ira popular pudiera estallar de manera imprevisible. La Guardia Pretoriana, aún dividida entre el deber y la conveniencia, no sabía qué hacer con el cuerpo. Era el cadáver de un emperador, sí, pero también el de un monstruo odiado por todos. Incluso muerto, Calígula inspiraba confusión, repulsión y miedo. Finalmente, bajo el silencio del crepúsculo, un grupo de esclavos leales a la casa imperial se atrevió a actuar. Entre ellos había servidores que, pese a todo, habían sido testigos de su niñez, de su infancia junto a Germánico, cuando aún no había sido corrompido por el poder. Con temor y reverencia amarga, recogieron los restos de su cuerpo con telas empapadas, evitando mirar el rostro destruido. Lo envolvieron como se envuelve a los malditos, con prisa y sin ritual, como si su sola presencia atrajera la desgracia. Lo llevaron en secreto fuera del Palatino. No hubo cortejo, ni luto oficial, ni procesión por las calles. El Senado no deseaba rendirle ningún tipo de homenaje, y la Guardia no deseaba que su cuerpo se convirtiera en símbolo de nada. El pueblo, por su parte, lo había olvidado ya en medio de la expectación por el ascenso de Claudio. Calígula no tendría mausoleo imperial ni tumba sagrada. Fue enterrado de manera apresurada en una zanja poco profunda, en un terreno apartado perteneciente a los jardines de su madre, Agripina la Mayor. El lugar no tenía inscripciones, ni adornos, ni señal alguna de importancia. Allí,
bajo un cielo sin testigos, fue dejado el cuerpo de quien una vez se proclamó Dios sobre la tierra. Un montículo de tierra fue todo lo que lo cubrió. No se pronunciaron palabras, no hubo plegarias. Solo el viento, que parecía arrastrar el último suspiro de un reinado condenado desde su raíz. Días después, y por temor a que su tumba fuera profanada, los mismos esclavos que lo habían enterrado regresaron en la noche. Exhumaron el cadáver ya corrompido, lo incineraron en una pira improvisada y recogieron las cenizas en una urna anónima. Algunos relatos indican que dicha urna fue colocada en secreto en el mausoleo de los Julios, junto a restos de otros miembros de su linaje. Otros afirman que las cenizas fueron esparcidas entre las raíces de los jardines imperiales, como si Roma misma se encargara de digerir lentamente el horror de su paso. No quedó estatua, ni columna, ni altar que lo recordara. Su rostro fue borrado de las monedas, sus nombres eliminados de las inscripciones públicas. Fue objeto de damnatio memoriae, la condena del olvido. Roma no solo deseaba su muerte, sino su desaparición total del recuerdo. Pero la historia, tenaz e irónica, no lo permitió. Los siglos se encargarían de inmortalizar a Calígula, no como Dios, sino como símbolo eterno de la locura desatada por el poder. Aunque su cuerpo fue enterrado en silencio y su nombre borrado con prisa de los registros oficiales, el eco del reinado de Calígula nunca pudo ser silenciado del todo. Roma intentó olvidar. Quienes habían servido bajo él guardaron su memoria como un secreto vergonzoso. Los senadores, cómplices sumisos de su tiranía, hablaron de él en voz baja, como si invocar su nombre pudiera reabrir una herida aún supurante. Pero el horror, como los cadáveres abandonados en las catacumbas, siempre halla la forma de resurgir. El legado de Calígula no se construyó en monumentos ni en leyes, sino en miedo. Fue el primero en mostrar con claridad que el Principado, disfrazado de continuidad republicana, podía degenerar en un régimen de pesadilla si se colocaba el poder absoluto en las manos equivocadas. Roma, que tanto se enorgullecía de su racionalidad jurídica, de su orden militar y su sentido del deber, vio en Calígula una parodia sangrienta de sus propios ideales. Después de su muerte, los emperadores posteriores caminaron con más cautela. Incluso los más autoritarios, como Nerón o Domiciano, midieron sus pasos frente al Senado con más astucia. La sombra de Calígula se convirtió en advertencia. El ejemplo de lo que ocurre cuando el poder no encuentra límite. Cuando el miedo sustituye al respeto. Cuando un imperio entero queda a merced del delirio de un solo hombre. Las crónicas de Suetonio, Dion Casio y otros historiadores imperiales reconstruyeron su vida con detalles espeluznantes. Algunos exageraron, otros simplemente recogieron los testimonios de quienes habían sobrevivido a su reinado. Se habló de sus orgías incestuosas, de sus sacrificios humanos, de los juegos donde los condenados eran devorados por fieras para su diversión. Incluso se dijo que soñaba con hacer a todo el pueblo romano un solo cuello para poder decapitarlo de un tajo. Verdades o mitos, el resultado fue el mismo: el nombre de Calígula se transformó en sinónimo de locura imperial, de despotismo salvaje, de deificación enferma. Su vida y sobre todo, su muerte, se convirtieron en advertencia para los siglos. A lo largo de la historia, cada vez que un líder se alzó con arrogancia divina, cada vez que el poder absoluto corrompió hasta la médula, el nombre de Calígula regresó del olvido como espectro acusador. El hombre que quiso ser Dios terminó como fosa común. El emperador que se proclamó inmortal, desapareció sin tumba. Pero su historia jamás se encontró descanso. Roma siguió adelante. Con Claudio, con Nerón, con Vespasiano. El imperio se expandió, se reformó, sobrevivió al fuego y al colapso. Pero en el mármol de cada palacio, en el silencio de cada pasadizo, quedó inscrita la lección. Calígula no fue un accidente. Fue la consecuencia de entregar el poder sin límites a la mente enferma de un solo hombre. Su legado fue el terror y la advertencia.